sido bueno. En estos días hay un anuncio nuevamente, ¿verdad?, de una tormenta ahí que se aproxima, pero estamos creyendo desde ahora que se va a disipar y que aquí no va a llegar. Hemos visto cómo la mano de Dios, ¿verdad?, se mueve en favor de aquellos que se ponen de acuerdo y oran. Hemos visto cómo Dios nos ha utilizado para ser de bendición para otras islas, y creo y sigo creyendo en que Dios va a seguir cubriéndonos, va a seguir protegiéndonos y que no vamos a ser afectados. Y aún si así sucediera, tenemos una razón por la que darle gracias al Señor. Dios, como quiera, ha sido bueno. Amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando sobre el poder de la oración. Quisiera tomarme un par de segundos para poder repasar algunos de los puntos importantes que hablamos la semana pasada. Lo primero que estuvimos hablando la semana pasada fue sobre lo que representa la oración. Y establecimos que la oración es nuestro método de comunicación con Dios. Es la manera en que nos comunicamos con el Señor. Y hablamos sobre tres cosas importantes, sobre tres efectos que tiene la oración en nuestra vida. El primero de ellos fue conocer la voluntad de Dios. Cuando yo me comunico con Dios y estoy dispuesto a escucharle, lo primero que va a surgir es que voy a comenzar a escuchar a Dios, voy a comenzar a entender cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde yo me debo mover. Lo segundo es que puedo entonces manifestar su poder, porque ya una vez yo conozca la voluntad de Dios, entonces puedo ser lleno del Espíritu Santo, y cada uno de nosotros, conociendo la voluntad y llenos del Espíritu Santo, podemos mostrar el poder y la gloria de Dios. Y lo tercero que vimos es que precisamente mostramos su gloria. Una vez somos llenos del poder del Espíritu Santo, podemos hacer cosas que inclusive usted y yo no nos sentíamos capaces, no nos creíamos capaces. Simplemente es la voluntad de Dios. Somos el canal para que Dios pueda manifestarse, y llenos del poder del Espíritu Santo manifestamos la voluntad de Dios, y a través de manifestar la voluntad de Dios mostramos su gloria. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre el poder del perdón. Sobre el poder del perdón. Y quisiera hacerle varias preguntas antes de comenzar el tema de hoy, porque yo creo que es importante. ¿Hay alguien de ustedes que haya sido ofendido, traicionado, que tenga alguna deuda que alguien le deba y haya dejado de hablarle, le bloqueó el número de su celular para no contestarle porque le deben a usted? ¿Habrá alguien aquí? Alguien que haya sido ofendido por alguien directa o indirectamente, que le deban, que hayan hecho algo que usted dice, caramba. Ahora quiero hacerle la segunda pregunta. ¿Habrá alguien a quien usted haya ofendido? Como dice el Chapulín Colorado, fue sin querer queriendo. ¿Habrá alguien de los que está aquí que queriendo o sin querer haya ofendido a alguien y necesite recibir el perdón de esa persona? Yo creo que para ambas preguntas, todos podemos levantar la mano. Tanto tenemos gente que nos ha ofendido, como también tenemos gente a la que nosotros hemos ofendido. Y yo creo que es importante esto porque es parte de nuestra naturaleza. Pero aparte de fallar, de equivocarnos, de ofender, de provocar en otros una deuda, tenemos que reconocer que el perdón es necesario. Y el perdón es necesario para el que lo da como para el que lo recibe, aunque quien más se beneficia es quien lo otorga. Porque aquel que no otorga el perdón se convierte en esclavo de esa deuda, y esa deuda mantiene atada su mente, sus emociones y su corazón a ese evento. Y creo que es importante que entendamos esto, porque hoy vamos a hablar sobre el poder del perdón. Y ciertamente el perdón libera. El perdón trae libertad sobre nuestra vida. El perdón trae sanidad sobre nuestra vida. El perdón trae libertad a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Señor. Como siempre me gusta definir, ¿verdad? Cuando usamos palabras, cuando usamos algunos términos, me gusta utilizar, aunque la palabra no se rige por el diccionario o por el pensamiento humanista que pueda haber, siempre es importante entender lo que las palabras representan, lo que significan las palabras, porque nos da una idea de qué es lo que estamos hablando. Yo sé que usted muchas veces ha pensado en el perdón, o cuando le menciono el perdón, usted simplemente piensa en ese acto de decirle a alguien te perdono. Pero cuando usted perdona a alguien, hay una implicación envuelta en lo que usted está haciendo o diciendo. Y el diccionario de la Real Academia Española
define la palabra perdón como remisión de la pena merecida. O sea, cancelar la pena merecida de la ofensa que usted recibió o deuda que tienen con usted o una obligación pendiente. Cuando Hacienda le envía una carta y le dice, usted no debe nada, yo sé que eso no va a pasar, pero creemos en los milagros. Le están diciendo, si usted tenía una deuda, su deuda ha sido eliminada. Cuando hay alguien que cometió una falta y se encuentra en la cárcel cumpliendo por esas faltas que cometió a la sociedad, hay lo que se llama un indulto. Y ese indulto lo que hace es que a través de una orden del gobernador se le concede el perdón o la cancelación de la deuda que tenía con la sociedad que lo llevó a estar preso. Así que el perdón simplemente es aquello que se concede o que se libera de ese pago pendiente. Si hay alguien que le debe dinero, cuando usted lo perdona, usted está diciendo, ¿sabes qué? No me debes nada. Cuando hay alguien que lo ofendió, usted cuando perdona le está diciendo, ¿sabes qué? La consecuencia de tu agresión, de tu falta contra mi estima, quedó perdonada, quedó cancelada. Ya no hay nada que me debas, ni hay nada que te deba yo. Así que todos en algún punto de nuestra vida necesitamos que alguien nos perdone, que alguien nos cancele aquello que le debemos, porque sencillamente hay cosas que no vamos a poder pagar. Sea económico, sea emocional, sea físico, sea espiritual, hay algo que no vamos a poder pagar. La realidad es que delante de Cristo nuestra deuda fue pagada, pero nada de lo que hagamos podrá pagarlo, pero recibimos el perdón a través de la cruz en el Calvario. Y es importante que entendamos esto porque el poder del perdón surge del poder libertar a aquel que recibe el perdón de esa deuda. Cuando usted tiene una deuda, cuando usted se atrasa en su carro, en su casa, su mente se mantiene preocupada. Yo no sé si usted la ha pasado, a lo mejor el pastor es el único, pero cuando su casa estuvo atrasada, cuando su carro estaba atrasado, cuando sus deudas estaban atrasadas, mi mente no podía pensar en otra cosa más que en la deuda. ¿Y en qué voy a hacer para poder pagar la deuda? Entonces nuestro sistema comienza a producir ideas, esfuerzo para poder cubrir la deuda y nuestra vida queda relegada, queda a un lado, queda en un segundo plano porque la falta de ese pago nos ocupa nuestro pensamiento. Y es importante que usted entienda esto porque cuando hay alguien que necesita el perdón, mientras no recibe el perdón, su vida se encuentra ocupada en procesar ideas o pensamientos para cómo pago lo que debo. Cuando llevamos eso al mundo espiritual y a lo que tiene que ver con usted y conmigo en nuestra relación con Cristo, usted tiene que darse cuenta que en la medida en que su vida se mantenga en una conducta de pecado, usted va a seguir pensando que hay algo que le debe al Señor, que hay algo que le debe a Dios, que hay algo que usted necesita hacer porque su vida no está acorde con lo que Dios dijo. Pero quiero que entiendas hoy que a través de la cruz en el Calvario, el pago para tu deuda, el pago para tu mala conducta, el pago para aquello que quizás no hiciste y debiste hacer, ya fue pagado. Y tienes hoy acceso a ese perdón solamente con una y exclusiva razón, porque Cristo decidió poner su cuerpo, poner su sangre, ser abatido con nuestros pecados, sufrir en la causa de nuestras faltas y Él tomar mi lugar y Él asumir el pago de mi deuda. Alguien hoy debe sentirse libre del pago que tienen sus faltas, del pago que tienen sus errores, y hoy debe sentir el poder del perdón en su vida. Dele gracias al Señor por eso. Gracias, Señor. Así que hago el llamado y con esto cerramos el mensaje de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Ah? Gracias, Señor. Hoy recibí perdón, hoy soy libre. Gracias, Señor. ¿De dónde surge el perdón? Esa es la pregunta de hoy.
¿de dónde surge el perdón? La primera pregunta de hoy es: ¿de dónde surge el perdón? El perdón surge de mi mente, surge de mi corazón. Porque de la misma forma en que tener la deuda ocupa mis pensamientos, es en mis pensamientos donde se libera el perdón. Es en mi corazón. La palabra utiliza, la Biblia, la palabra del Señor utiliza corazón con dos connotaciones importantes. Una de ellas representa los sentimientos, las emociones, y otra de ellas es nuestra mente. Y le voy a leer un texto bíblico que precisamente avala lo que yo le estoy diciendo. Búsquese Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, versículo 23, donde nos habla de que el perdón surge de nuestra mente o de nuestro corazón. La Nueva Versión Internacional dice, usted lo tiene. Proverbios 4, versículo 23, está ahí en la pantalla también. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Pero me gusta la traducción lenguaje actual, y esa no está en la pantalla, pero se la voy a compartir. Y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Y tenemos que reconocer que como es nuestra mente quien emana la vida, quien determina el rumbo de nuestras decisiones, es nuestra mente. Si nuestra mente está ocupada con la falta de perdón, quiere decir que nuestras decisiones van a estar dirigidas sobre eso. Y quiero que usted entienda que la lucha para poder perdonar se encuentra en nuestra mente. La lucha para yo ceder o conceder o dar el perdón no se encuentra en otro lugar que no sea en nuestra mente. Y es lo que el enemigo utiliza para mantener nuestra vida en un círculo vicioso. Si usted supiera la cantidad de cristianos, creyentes, hombres de Dios, mujeres de Dios, que viven su vida en un círculo vicioso por una sola razón: la falta de perdón. Usted debe reconocer, y vamos a explicar eso más adelante, pero cuando usted decide conceder perdón, usted no le está solamente librando la carga o la deuda que quien le debe tiene con usted. Usted se está quitando una carga de su mente. Usted está borrando de su mente esa falta y está pensando: esto nunca ocurrió. O quizás puede pensar que esto ocurrió, pero dice: es parte de mi pasado y hoy estoy en el presente. Pero cuando yo no perdono, aunque hoy vivo el presente, mi mente se mantiene pensando en el pasado. ¿Cuánta gente no conocemos hoy? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, que han tenido una mala experiencia en su vida, y aunque hoy están vivos y hay muchas cosas buenas pasando delante de ellos, su mente y su corazón siguen anclados a un evento negativo del pasado. Y la realidad es que en el perdón hay poder, por la razón de que mantiene nuestra mente disfrutando de aquellas cosas que Dios está haciendo hoy. Cuando yo no perdono, soy incapaz de reconocer las bendiciones que Dios está poniendo hoy, porque mi mente, mi corazón, aquello que produce la vida, se encuentra amarrado a un evento del pasado. Y tengo que darme cuenta de que si el perdón surge de mi mente, si el perdón surge de mi corazón, lo primero que tengo que darme cuenta es que cuando hay algo que me está inquietando, algo que no me gustó, algo que me molesta, debo sacármelo del sistema y decir: ¿sabes qué? Te perdono. Yo no quiero seguir mañana pensando en lo que pasó hoy. Yo no quiero seguir el mes que viene pensando en lo que pasó la semana pasada. Yo no quiero empezar un año nuevo pensando en lo que pasó hace 2 años, 3 años, 5 años.
Yo quiero que mis pensamientos estén alineados a través de la oración a lo que es la voluntad de Dios. Y yo no puedo escuchar ni entender la voluntad de Dios si mis pensamientos están ocupados en algo malo que me pasó no sé hace cuánto tiempo. Gracias, Señor. Así que el enemigo suele poner recuerdos de dolor. Yo no sé a usted si le ha pasado, pero cuando usted comienza a tener esos momentos de intimidad poderosos con el Señor, que usted como que vuelve y engancha su relación espiritual y comienza a orar y de momento usted se siente tan espiritual que usted como que se siente, a lo mejor es el pastor nada más, pero usted se siente como flotando en el aire y usted ve que viene el enemigo y viene a atacarlo y usted hace así como Spider-Man y puede adelantar el golpe y el golpe le pasa por el lado y usted dice gracias, Señor, porque su conexión con el Señor ha mejorado, porque usted ha logrado conocer su voluntad, porque usted espiritualmente se ha fortalecido y usted puede comenzar a prever lo que va a pasar. Pero ¿sabe qué va a hacer el enemigo? Va a poner un pensamiento de dolor, un pensamiento de error en su mente, una falta que usted o alguien le haya cometido, y con eso su enfoque en lo que Dios está haciendo hoy queda totalmente obviado. Pero a lo mejor eso le ha pasado al pastor nada más, o a lo mejor eso le ha pasado a la gente que nos ve por internet. Cuando más fuerte está su relación con el Señor, el enemigo lo único que tiene que hacer es poner un pensamiento de dolor en su cabecita, para que usted regrese su mirada a ese evento y todo lo bueno que Dios está haciendo hoy pase desapercibido, porque su corazón y su mente se ataron al dolor de un evento pasado. Y déjeme decirle algo, ciertamente el enemigo juega con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, pero también muchas veces cuando estamos en ese momento de conexión espiritual, hay veces que Dios va a surgir aquellas cosas que todavía no han sido sanadas en nuestro corazón, porque como estamos tan conectados con Él, es el momento preciso para decirte, ¿sabes qué? Me alegro que te sientas bien, me alegro que tus emociones estén conectadas conmigo, pero papá, para poder seguir adelante hay que borrar esto. Para poder darte más, necesito que vacíes esa vasijita, papá, porque mientras eso esté lleno yo no puedo depositar más. Y hay veces que tenemos el fondo de nuestra vasija lleno, ocupado, con pensamientos, con situaciones, con heridas del pasado. Y quizás sobre eso hemos experimentado, hemos vivido la gloria de Dios y estamos disfrutando momentos buenos y gloriosos, pero si el simiente, si la base, si la plataforma todavía tiene falta de perdón, solo falta con que nos toquen la herida para que volvamos a sangrar. Y la realidad es que Cristo en la cruz del Calvario, a través de sus llagas, dice que curó todas mis enfermedades. Y la falta de perdón es una enfermedad. La falta de perdón es un cáncer, porque eso se le mete hasta los huesos. Usted no ha conocido personas que tienen tantos años dentro de esa falta de perdón que se convierten en personas odiosas, groseras y hostiles. Por una sola razón, porque no han decidido perdonar y decidieron aferrar su vida, sus pensamientos, sus esfuerzos en algo que ya pasó, en algo que ya no se puede cambiar, y simplemente lo que necesita es decir, te perdono, ya no quiero más pensar en eso. Pero hay gente que aferra su vida a momentos de dolor y de tristeza y deciden de hacer de su vida y de su presente un pasado continuo, y traen la película de dolor del ayer al hoy. Y hay gente que decide vivir así, y usted ve que usted ve esa gente que parece que tienen una nube negra, que nada bueno les pasa. Lo que pasa es que si en su corazón o en su mente lo único que hay es dolor y tristeza, a mí me dice Proverbios 4:23, cuida tu corazón o cuida tu mente, porque de ella brota la vida. Si en tu mente o en tu corazón solo hay dolor, lo que va a venir para tu vida es dolor por una razón, es lo que tú decidiste. Es donde decidiste poner tus pensamientos.
Y todo lo filtramos por nuestros pensamientos. Todas las cosas que nos ocurren día a día las filtramos por un solo lente: nuestras experiencias y lo que aprendemos. Lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que leemos, lo que estudiamos, nuestras experiencias del pasado son nuestro marco de referencia. Por eso es importante que nuestro día a día estemos de continuo meditando y leyendo su palabra. Porque cuando yo puedo entender que el marco de referencia no es otra cosa que la voluntad de Dios, puedo darme cuenta y entender que aunque cosas malas puedan pasar, hay algo bueno de frente. Que aunque alguien quiere herirme, si lo perdono, soy libre y puedo seguir adelante. Que aunque alguien quiera conspirar contra mí, nadie podrá derrotarme. No porque yo sea bueno, porque yo sea más fuerte, sino porque al que yo he decidido creerle, al que su Espíritu Santo mora en mí, es más grande y más fuerte que cualquier adversario que decida juntarse. Hay alguien que tiene que entender esta palabra hoy. Si no le entregas esa falta de perdón, o si no concedes ese perdón ante la deuda, estás castigando tu vida, estás atando tu vida a un pasado y no estás viviendo en libertad ni disfrutando lo que Dios y las bendiciones que tiene para ti hoy. Gracias, Señor. Y el enemigo utiliza nuestras emociones, nuestros sentimientos para traernos esos momentos de dolor. Que nuestra mirada sea desviada y que comencemos a ver al pasado y no a lo bueno que Dios está haciendo hoy. Por eso es que yo no puedo servirle a Dios solo por las emociones. Yo tengo que servirle a Dios por lo que Él representa para mí. Porque cuando yo le sirvo a Dios por emociones, si la música en la adoración no levantó mis emociones, sencillamente pienso que la presencia de Dios no estuvo. Si el pastor no hizo que yo me levantara, dijera gloria a Dios, diera 4 aplausos, gritara desde el público, la presencia de Dios no estaba. Y estamos equivocados. Dios no utiliza nuestras emociones para poder sentir o manifestar su presencia. Dios utiliza su palabra y cada vez que vivimos conforme a su palabra, Dios se muestra. El enemigo nos confunde y pone nuestras emociones y nuestros sentimientos en juego, porque yo no le sirvo a Dios porque me sienta bien o porque me sienta mal. Yo le sirvo a Dios por lo que Él es, por lo que representa para mí y por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo no necesito sentirme bien. Por eso David decía: alma mía, alaba a Jehová, porque aunque me siento triste, me siento agotado, yo sé que tengo que servirle, que tengo que adorarle y que tengo que reconocer quién es Él para mí. Amén. Gracias, Señor. Si se lo va a dar, déselo fuerte, déselo fuerte. Así que el enemigo utiliza mis emociones. Y Dios hay veces que nos exalta, que nos estremece, pero la manera de Dios trabajar en nuestra vida no está restringida a las emociones. El enemigo usa más las emociones para confundirnos. Dios siempre está, lo sienta o no lo sienta. Dios siempre es fiel, lo entiendas o no lo entiendas. Dios siempre es justo, lo creas o no lo creas. Dios entregó a Cristo por tu vida, lo aceptes o no lo aceptes. Dios entregó a su Hijo por tu salvación, lo reconozcas o no. Dios siempre es Dios, a usted le guste o a usted no le guste, le agrade o no le agrade, se sienta bien o se sienta mal, Dios siempre es Dios. Gracias, Señor. Así que a través de tu oración, fue lo que hablamos la semana pasada, logras entender la voluntad de Dios. Y la realidad es que cuando entendemos la voluntad de Dios, no siempre estamos de acuerdo. No siempre estamos de acuerdo en la voluntad de Dios. No siempre sentimos entusiasmo en Señor, lo voy a hacer, gracias Señor. No siempre nos sentimos así. No siempre sale una sonrisa cuando escuchamos lo que Él quiere hacer con nosotros o lo que quiere hacer a través de mí. No siempre. De hecho, casi nunca. Pero ¿sabe por qué casi nunca? A lo mejor nos hace reír, nos estremece lo que Dios quiere hacer. Porque lo que Dios quiere que yo haga es su voluntad, no la mía.
Entonces yo tengo que luchar con mi carne y saber que si quiero seguir sus pasos, tengo que dejar todo lo que yo quiero y hacer lo que Él quiera para mí. Porque todo lo que yo quiero es conforme a mi carne, pero todo lo que Él me haga es conforme a su perfecta voluntad, y todo obra para bien, y así expando el reino de los cielos, haciendo lo que Él me mandó, no lo que yo quiero. Porque lo que yo quiero está sujeto a mis emociones, está sujeto a mis experiencias, está sujeto a mi voluntad, no a la de Dios. Anote esto, por favor. Tú eres lo que sabes. Cada uno de nosotros somos lo que sabemos. Porque eso es lo que lo define usted, su conocimiento. Según usted sabe, así usted es. Tú eres lo que sabes. Pero escuche bien. Y tú vas a saber lo que tú lees y lo que aprendes. Tú eres lo que sabes y tú sabes lo que lees y lo que aprendes. De lo que tú tomes como marco de referencia, eso se queda en tu mente grabado para poder tomar las decisiones hoy, mañana y siempre. Por eso Dios nos dice, medita en la palabra de día y de noche y nunca te apartes de ella, le dijo Moisés a Josué, para que así puedas hacer la voluntad de Dios. Porque cuando tu marco de referencia es la palabra, vas a hacer y vas a seguir estrictamente lo que su palabra y su voluntad dice. Tú eres lo que sabes y sabes lo que lees y aprendes. Gracias, Señor. Tu conocimiento es quien influye en tu toma de decisión. Aquello que tú sabes, aquello que tú dominas, aquello que aprendiste, es lo que tú vas a utilizar para tomar una decisión. Por eso es tan importante lo que la palabra dice: instruye al niño en su camino, porque estás creándole el marco de referencia correcto. Y fíjate lo próximo que dice: porque aún de grande, si se aparta, no se pierde. Porque aunque él decida irse, a la larga, lo que está sembrado en su corazón es lo que va a hacer que él tome las decisiones correctas. Por eso el hijo pródigo, a pesar de que decidió cobrar su herencia y salir, cuando llegó el momento de tomar decisiones, ¿qué decidió hacer? Regresar a casa. Porque él se dio cuenta que su decisión lo que lo llevó fue a la necesidad. Y en medio de la necesidad, donde no hay nada más, ¿a qué puedo recurrir? A lo que yo sé que es bueno, a lo que yo sé que es perfecto. Regresó a su casa. Usted tiene que entender que de lo que usted se alimenta es lo que establece su marco de referencia para usted tomar decisiones. Por eso es tan importante que su marco de referencia sea la vida de Cristo y la palabra. Porque hay muchos locos por ahí diciendo que le sirven al Señor y diciendo cuánta idiotez pueda ocurrirse. Pero cuando usted lee la palabra, usted se da cuenta de que lo que ese loco está diciendo no está en la palabra. Entonces mi marco de referencia no es lo que el loco dijo, sino lo que Dios dijo. Entonces yo no sigo a un hombre, sino sigo su palabra. Y sigo al hombre que Dios ponga delante mientras cumpla con su palabra. Cuando deje de cumplir con su palabra, el filtro me debe llevar a salir. Dios no necesita otra competencia. El que trató de hacerle la competencia a Dios terminó siendo expulsado de los cielos porque quiso ser más grande que Dios. Y mientras nosotros no tengamos como referencia la voluntad de Dios, hay otro que está influyendo. Y mientras no sea Dios quien influye, perdónenme, pero es la realidad, el enemigo está influyendo. No, pastor, pero yo no hago ninguna práctica satánica, yo no hago nada que le ofenda a Dios. Si no hace su voluntad, le ofende a Dios. A Dios o lo seguimos o no lo seguimos. Aunque usted diga que usted es cristiano, si no vive conforme a la palabra, usted no es cristiano. Usted dice serlo, pero no lo es. Porque para ser cristiano tiene que seguir el modelo de Cristo. Si no sigue el modelo de Cristo, usted dice que es cristiano, pero no lo es. Usted cree en Dios, que es diferente, pero creerle no es lo mismo que servirle. Para creerle solo hace falta temor. Para servirle hay que tomar una decisión. Muchos pueden creer en Dios, pero mientras no hagan lo que a Dios le agrada,
solamente le están creyendo, están teniendo temor de Él. Pero para ser llamado cristiano, tiene que vivir una vida conforme a la palabra. De lo contrario, él tiene temor de Dios, nada más. Porque el perdón es importante, la importancia del perdón. Mi perdón a los demás, escuche bien esto, mi perdón hacia los demás es la medida del perdón de Dios hacia mí. De la misma forma en que yo perdono, a mí se me perdona. Perdonaste mucho, mucho se te perdona. Perdonaste poco, poco se te perdona. ¿Por qué el perdón es importante? Porque según como yo perdone, según como yo libere a alguien de la deuda, según como yo libere a alguien del pensamiento cautivo de saber que debe algo, según como yo lo libere, asimismo Dios me promete a través de su palabra que me va a liberar. ¿Dónde, pastor? Mateo 6, versículo 14. Y esto es parte de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? La parte final del Padre Nuestro. Quizás nos enfocamos en cómo pedir, cómo recibir, cómo orar, cómo decir las cosas, cómo escuchar a Dios, pero no enfatizamos en la parte del perdón, porque el perdón nos cuesta, el perdón nos duele. Mateo 6, el versículo 14, ahí en la pantalla también dice: porque si perdonas a otros sus ofensas, también perdonarán a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes las suyas. Y siempre en el Padre Nuestro nos concentramos en cómo orar, en exaltar su nombre, en cuándo presentar nuestras peticiones, pero muy pocas veces nos acordamos de que al final el cierre, pero lo que pasa es que pensamos que lo último no es tan importante. Pero cuando nos damos cuenta, lo último en la vida de Cristo fue lo más importante, porque fue lo que nos otorgó la vida eterna. La última parte del Padre Nuestro es lo que nos perdona, es lo que nos lleva a perdonar y es lo que nos hace recibir perdón de parte de Dios. Según como yo perdone, así mismo Dios me va a perdonar. Gracias, Señor. Así que por eso el perdón es importante, porque el perdón hacia los demás es la medida que Dios utiliza como referencia para que yo pueda recibir perdón. Amén. El perdón es una muestra de amor. Ese es el próximo punto de hoy. El perdón es una muestra de amor. El perdón es una muestra de amor. Fíjese Proverbios 17. Proverbios 17. Gracias, Señor. Proverbios 17, versículo 9. Proverbios 17, versículo 9. Ahí en la pantalla también. Dice: el que perdona la ofensa, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. No sé si usted se acuerda en ese periodo de la escuela o con sus hermanitos. ¿Cuántas veces lo ofendieron, le faltaron el respeto, le hicieron bullying? Usted se acuerda. Pero usted también se acuerda de con la facilidad que por usted no perder a un amigo, que por usted no dejar de hablarle a esa persona, no importaba a lo mejor ese acto que a usted no le gustó, usted decidía perdonarlo y preservar la amistad. A lo mejor eso solamente lo hice yo. La realidad es que el que decide perdonar fomenta el mantener las amistades. Y quiero que entienda esto,
todos nos vamos a equivocar. Todos nos hemos equivocado. Y tanto yo necesito perdonar a quien me ofende, como aquellos a los que me han ofendido necesitan recibir mi perdón. Porque si no estoy dispuesto a perdonar, ¿sabe lo que va a pasar? Me voy a quedar solo. Porque todos de alguna manera u otra vamos a fallar. ¿Sabe cuál es el problema de no saber perdonar? Que cuando usted falla, tampoco se perdona. Cuando usted se equivoca, aquel que no sabe perdonar, aquel que se le hace difícil perdonar a otro, tampoco está dispuesto a perdonarse. Y cuando falla, su error se convierte en una muralla contra él mismo. Y se convierte en un muro que se le viene encima. Y se convierte en un juicio de sus propios pensamientos por una sola razón, porque no aprendió a perdonar. Y la palabra me enseña que yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo. Yo estoy dispuesto a perdonar a otro en la medida en que también sepa perdonarme. Y usted tiene que saber que como usted se va a equivocar, hay otro que se va a equivocar. Y si usted sabe que usted se va a equivocar y que va a necesitar el perdón de alguien cuando se equivoque va a necesitar su perdón. Y como la palabra me enseñó en Mateo 6:14, que fue que leímos anteriormente, que en la medida en que yo perdone, de esa misma manera me perdonan. Fomento el perdón, hago del perdón un hábito usual y estoy creando amor hacia mi prójimo. Porque estoy viendo por encima de su falta, estoy viendo a la persona que cometió la falta. Estoy viendo la necesidad del perdón que esa persona necesita. Estoy entendiendo y poniéndome en sus zapatos y reconociendo, mientras yo no lo perdone, su mente está concentrada en producir actos, obras para que yo pueda perdonarle y lo mantengo cautivo de disfrutarse el presente. Cuando yo puedo entender eso, se me hace fácil perdonar. Cuando yo reconozco que yo no era merecedor del perdón de mis faltas, pero Cristo tomó mi lugar sin yo merecerlo. Antes de que yo naciera, Él decidió pagar la falta de mis pecados, la falta de mis obras, mis ofensas. Entonces yo debo decir, si Cristo lo hizo por mí, ¿por qué yo no lo voy a hacer por alguien más? Si Cristo entregó su vida por mí, oiga, yo a veces no estoy dispuesto a dar la vida por nadie, pero Cristo estuvo dispuesto a darla por mí. Y déjenme aclararle algo. Estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa y por mi hijo. No vaya a pensar que no. Pero humanamente, la realidad es que por cualquiera no damos la vida. Por cualquiera no. Pero Cristo la dio por ti y por mí. Aún siendo muchas veces nosotros para Él un cualquiera, porque no le reconocemos, porque no le aceptamos, porque no le seguimos, porque no le obedecemos. Y sin embargo reconocemos que Él dio su vida por mí. ¿Y qué me impide a mí perdonar a otro? Si Él estuvo dispuesto a perdonarme. Si Él está todos los días, cada vez que meto la pata, dispuesto a pararse delante de mí, dice la palabra, como mi abogado, a defender mi causa, a reclamar su propia sangre. ¡Ey, Señor! No hago juicio sobre Él. Yo tomé su lugar. Mi sangre perdonó sus pecados. Tenemos que acordarnos de que si hoy podemos ser llamados cristianos, creyentes, seguidores de Cristo, nuestro modelo a seguir es el de Él. Y si Él perdonó, yo debo estar dispuesto a perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar? Todas las que hagan falta, fue la respuesta. 70 veces 7. No queriendo decir simplemente ese número o resultado de esa ecuación, porque el 7 es un número de perfección y lo que implica es siempre. Aunque se lo merezca o aunque no se lo merezca, yo debo perdonarle. Porque el perdón no se trata de que sea merecido o no, porque yo no me merecía que Cristo me perdonara. No lo merecía. No lo merecemos. Pero
la realidad es que el perdón no se trata de merecerlo, sino de otorgarlo. Y ya. Saber la implicación que eso tiene para mí nada más debe hacerme decir, ¿sabes qué? Al instante, te perdono. Ahí, al momento en que está la agresión en su cara, en que está siendo insultado, en que está siendo abofeteado, te perdono. Y la muestra de amor más grande que puedo tener por ti es que aunque me estás insultando, aunque estás faltando a mi integridad, aunque quizás estás poniendo con lo que estás diciendo mi nombre por el piso, te amo y te perdono. Yo no necesito que seas bueno conmigo para perdonarte. Aunque estás agrediéndome, te perdono. Y usted se va a sentir libre. Y va a mostrarle al mundo el modelo de amor que estableció Cristo. Donde no hacen falta buenas obras para poder recibir el perdón, sino hace falta creerle, tener fe en Él, poner y depositar mi vida en sus manos. Pero vamos a ver donde Cristo, una muestra de donde Cristo nos enseña esto. Búsquese Lucas 7. Hoy lo tengo corriendo por la palabra, para atrás y para adelante, pero no importa. Gracias, Señor. Lucas 7. Lucas 7, vamos del 36 al 50, y lo voy a leer un poquito rapidito. Usted anota el texto y lo va a leer con calma en su casa, porque quiero ir directo a la enseñanza. Lucas 7, 36 al 50. Lucas 7, del 36 al 50. Dice, uno de los fariseos, anote bien, uno de los fariseos invitó a Jesús. ¿Quién invitó a Jesús? Subrayelo, por favor, para que usted tenga eso como referencia. Un fariseo, uno de los fariseos, invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Voy a hacer un alto. Cuando la palabra habla de una mujer con fama de pecadora, está hablando de una mujer que se dedicaba a la prostitución. Porque todos somos pecadores, todos cometemos faltas, pero cuando la palabra habla de una mujer pecadora, su pecado era que se prostituía. ¿Estamos entendiendo, verdad? ¿Sí? Dice que cuando cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, escuche bien, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, también se los besaba y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo así: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Así que escucha lo que el fariseo está diciendo. El fariseo está poniendo en duda el que Cristo sea un enviado de Dios por una sola razón. Para la cultura y para la tradición de los fariseos, usted no podía tener contacto con alguien que estuviera en pecado. Esa es la razón por la que la mujer del flujo de sangre, que el flujo de sangre, ese periodo en que el flujo de sangre de la mujer duraba, la hacía impura. Esa era la razón por la que la mujer no debía acercarse a Cristo y no debía tocarlo. En este caso la mujer, el pecado de la mujer es prostituirse. Y el fariseo está poniendo en duda lo que Cristo está permitiendo que esta mujer haga por una sola razón. La tradición dice que si es pecadora, no debe tocarlo. Ahora escuche bien. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, así se llamaba el fariseo, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió Simón. Dos hombres, que ahora va Jesús a establecerle una parábola, una historia, para llevar a entendimiento al fariseo, no a la mujer, al fariseo. Escuche bien. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Hay dos cantidades diferentes. 50, una cantidad inferior,
y 500. Ahora mira el versículo 42. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? ¿Cuál de los dos usted cree que amaba más a aquel prestamista que le perdonó la deuda? ¿El que le perdonaron 50 o el que le perdonaron 500? ¿Quién usted cree que amó más al prestamista? ¿El que debía 500 o el que debía 50? El que debía 500, porque se le perdonó más. Ahora escuche. ¿Has juzgado bien?, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo: ¿ves a esta mujer? Ahora escuche todo lo que el fariseo, según la ley, se supone que hiciera, pero el fariseo tampoco hizo. Pero sin embargo la mujer sí lo hizo. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies. La tradición establecía que cuando alguien iba a entrar a tu casa, tenía que quitarse las sandalias y tenía que lavarse los pies, porque eso era una señal de que entraba en pureza y sin contaminación a tu casa. Así que al ladito de la puerta siempre había una vasija y un banquito con agua, para que tan pronto usted fuera a recibir a alguien o usted fuera a entrar a su casa, se quitara la sandalia y ahí mismo se lavara los pies, se descontaminara y usted entrara limpio a la casa. Sin embargo, Cristo le está diciendo: tú estás diciendo que yo no soy profeta de Dios, que yo no soy enviado de Dios, porque estoy permitiendo que esta mujer me toque según la tradición. Pero tú, según la tradición, se supone que me hubieses dado agua para limpiarme los pies y no lo hiciste. Sin embargo, esta mujer sí lo hizo. Mira lo que le dice: ella me bañaba los pies en lágrimas y me los secó con sus cabellos. Escuche bien: tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. O sea, el fariseo no saludó a Cristo, no le dio agua para que se limpiara, no lo saludó. La mujer le limpió con sus lágrimas los pies, se la secó con sus cabellos y tuvo todo el tiempo que Cristo estuvo allí besándole los pies. Sigo. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, si la muestra de amor que ella está manifestando es por una sola cosa, porque muchos pecados le han sido perdonados. Y quiero que entiendan lo próximo que le voy a decir. Escuche bien. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella: escuche bien, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Ahora mire lo que le dice Jesús a ella: tu fe te ha salvado, vete en paz. Quiero que entienda esto, porque muchas veces esto se confunde. La razón por la que esta mujer recibe perdón de sus pecados y recibe la salvación no es por la muestra de amor que le está haciendo a Cristo. La muestra de amor que ella está haciendo a Cristo es la enseñanza que Cristo le dijo al fariseo: a quien mucho se le perdona, mucho ama. Así que lo que ella está haciendo es el resultado de saber que ya había sido perdonada. ¿Cómo yo estoy tan seguro? El principio del texto me dice que ella sabía que Cristo estaba allí en la casa y decidió ella ir a donde estaba Cristo. Quiere decir que esta mujer, primero, reconocía sus pecados, reconocía que su vida y lo que había hecho hasta ese día estaba mal. Segundo, reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, el que iba a ser enviado para el perdón de mis faltas. Tercero, reconocía que si se humillaba a sus pies y si hacía lo que tenía que hacer, iba a recibir el perdón de sus faltas. Y lo que esta mujer estuvo haciendo todo el tiempo mientras Jesús tiene la discusión con el fariseo, no es otra cosa que saber que ya había sido perdonada. Cristo explica toda esta historia para que podamos entender una cosa: ella no se salvó ni recibió el perdón por lo que estaba haciendo. Ella, desde el momento en que pudo acercarse a Cristo, sabía que Cristo la había perdonado.
¿Por qué, pastor? Porque se supone que un fariseo no podía ser tocado por alguien en pecado. Sin embargo, Cristo dejó que la tocara. Quiere decir que Cristo no tomó en cuenta el pecado de esta mujer, sino que vio en ella la necesidad del perdón. Wow. Gracias, Señor. Y es la enseñanza que quiero transmitirte hoy. Tu pecado ciertamente no le agrada a Dios, pero Dios está viendo la necesidad de perdón que hay en ti. Por eso, antes de que tú nacieras, ya no solamente Él te había escogido, sino que también envió a quien pagara por aquellos errores y faltas que tú pudieras cometer. La ley decía que nadie en pecado podía acercarse a otra persona porque lo contaminaba. Cristo, desde el momento en que la dejó acercarse, le demostró a ella que para Él los pecados que ella había cometido ya habían sido limpiados. Por eso, como esta mujer ve a Cristo como el Salvador, como esta mujer se acerca a Él, como esta mujer trata de tocarlo y consigue tocarlo, dijo dentro de sí: me acaban de perdonar los pecados. La realidad es que Cristo le dice: tus pecados son perdonados, para los fariseos y que lo puedan entender. Pero esta mujer estaba convencida hacía rato de que sus faltas habían sido perdonadas. Desde el momento en que entró y pudo tener acceso a Cristo y pudo tocarlo sin recibir el pago que merecían su falta, ya ella sabía en su corazón que había sido perdonada. Por eso la muestra de amor que tiene con Cristo. Porque nada más el hecho de saber que no la juzgó como el resto del mundo la juzgaba, dijo: Él me tiene que haber perdonado. Y si Él me perdonó todas las faltas que yo pude haber cometido, lo menos que yo puedo hacer es limpiar sus pies, que nadie lo hizo. Es ungir sus pies, porque nadie lo hizo. Es secar sus pies y llorar ante sus pies por aquello que ya Él hizo por mí. Lo que aquel fariseo conocía y no había podido aplicar, esta mujer en agradecimiento lo supo hacer. Y lo supo hacer porque en su corazón, desde el momento en que vio a Cristo y corrió hacia Cristo, era por una razón: sabía que en Cristo iba a recibir el perdón de sus faltas. Sabía que en Él iba a estar la transformación de su vida. Sabía que Él era el único que podía redimirla de aquellas faltas. Y cuando vio que le permitió acercarse a Él, no tuvo otra opción que agradecer, porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y todos aquellos actos de aquella mujer no eran otra cosa que una muestra de agradecimiento por el perdón de sus faltas. Esta mujer recibió el perdón y recibió la salvación. Quiero que usted sepa algo: no todos a los que Cristo perdonó fueron salvos. No a todos le dijo: tu fe te ha salvado. No a todos. Pero a esta mujer se lo dijo. Y la salvación llegó a ella porque creyó. Porque creyó. Porque estuvo dispuesta a ir a pesar de poder ser juzgada, pero fue confiada en que la iba a recibir. Ella creyó que Cristo la iba a recibir. Ella lo creyó con su corazón. Igual que la mujer del flujo de sangre lo creyó. Dijo: voy tras de Él. Y aunque se supone que yo no tenga contacto con nadie, pasó tocando a toda una multitud hasta agarrar el borde del manto del Maestro. ¿Y sabe lo que Cristo le dijo? Tu fe
te ha salvado. Porque nuestros pecados nos mantienen alejados de Él, pero hubo uno que pagó por nuestras faltas, hubo uno que nos perdonó y restableció el vínculo. El enemigo siempre va a poner en tu mente que tu pecado, que tu falta, que aquella ofensa que hiciste no te permite acercarte a Él. Pero cuando tú decides ponerte sobre tus pies y decides creer que en Cristo hay poder para el perdón de los pecados, Él te recibe y te redime de la falta. Gracias, Señor. Así que Cristo no la rechazó. Y aquella mujer ganó el perdón de sus pecados y ganó la salvación, no por lo que estaba haciendo, sino por el mero acto de haber creído en que correr a los pies de Cristo era lo que iba a liberarla. Aquella mujer sentía día tras día el castigo y el azote, el tormento de sus pecados en la mente, pero pudo ponerse sobre sus pies y correr a Cristo sabiendo que era la única salida. Lo que aquella mujer hizo fue una muestra de amor, porque ya sabía que había sido perdonada. Y yo quiero que usted entienda algo. Usted no necesita de nadie que le diga que eres perdonado o te perdono. Usted no lo necesita. Usted necesita ir donde el Maestro y decir: Señor, yo me arrepiento. Por eso vengo a tus pies. Por eso corro a ti. No por miedo a irme al infierno, corro a ti porque sé que en ti está la salvación. Corro a ti no para huirle al lago de fuego y azufre. Esa es la consecuencia natural de rendirnos a Cristo. Pero yo no voy a Cristo huyéndole al lago de fuego y azufre. Voy a Cristo corriendo, anhelando el perdón de mis faltas. Porque el poder que tiene el perdón sobre mi vida es que me liberta. Quita la opresión que el enemigo pone en mi mente. Quita en mi corazón aquellos pensamientos que me mantienen atados a la falta y me permite disfrutar del presente. Mientras yo no me sienta perdonado, me mantengo aferrado a mi pecado. Eso rimó. Mientras yo no me sienta perdonado, me mantengo aferrado ahí al pecado. Y la realidad es que Cristo vino con el propósito de que pudiéramos recibir salvación, vida eterna y perdón para nuestras faltas. Vino a enmendar nuestra relación con Dios. Vino a pagar lo que ninguno con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con nuestro dinero podíamos comprar: la salvación y la vida eterna. Búsquese Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Hoy usted ha gastado la Biblia para atrás y para adelante. Hoy se quedó sin saliva, echándose saliva a los dedos para pasar las páginas. Pero gracias, Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Escuche bien. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los de nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Pastor, ¿quiere decir que todo el mundo se va a salvar? No. Él pagó el precio por el pecado de todos, pero hay un requisito para que su redención venga sobre mi vida. Ese Hechos 13. Él ya pagó, Él estuvo dispuesto a pagar la deuda de todo el mundo, pero yo tengo que decidir aceptar el pago de esa deuda. Si yo rechazo el que pagó la deuda sigue estando pendiente. Si yo voy al banco y digo: Wanda,
¿Cuánto debes de tu auto? Voy a tomar este ejemplo porque sé que el auto de Wanda está saldo. ¿Cuánto debes de tu auto? 1,000, 2,000, yo lo voy a pagar. Pero si Wanda decide rechazar el pago, la deuda de ella en el banco sigue estando pendiente. Aunque yo estuve dispuesto a pagarla, su deuda sigue estando pendiente. El hecho de que yo haya estado dispuesto a pagarla no cancela su deuda hasta que ella decida aceptar el pago que yo voy a hacer por ella. Hechos 13, 38 al 39. Hechos 13, versículos 38 al 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Cristo se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero, todo el que cree es justificado por medio de Cristo. Cristo murió para justificar a todo el mundo, pero todo el mundo no va a ser salvo. Necesita creer para que usted pueda alcanzar la salvación. Yo estoy dispuesto a pagar la deuda de Wanda, pero si Wanda no cree que yo lo voy a hacer, si Wanda no recibe el pago, si Wanda no lo acepta, su deuda sigue estando vigente. Y eso es lo que Cristo quiere enseñarte hoy. Tu deuda puede estar paga porque su sacrificio cubre multitud de pecados, cubre el pecado de todo aquel que esté sobre la faz de la tierra, pero para que tenga vigencia, yo tengo que decidir creerle, yo tengo que aceptarlo, yo tengo que decidir, acepto el sacrificio de Él. De lo contrario, ciertamente Él murió y su sacrificio pudo haberme cubierto, pero yo decidí rechazarlo. Y tengo que entender eso porque el pecado trae condenación. Y Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio de mi pecado. Estuvo dispuesto a perdonarme. Pero si yo no lo creo, si yo no lo recibo, sigo yo cargando con mi falta. Sigo yo cargando con la consecuencia de mi falta. Así que el poder del perdón radica en que me libera, en que muestra mi obediencia a Dios. Porque yo no perdono porque me guste, porque no me guste. Lo hago porque Dios me mandó a que perdonara. Lo hago porque he entendido que Cristo me perdonó, es lo menos que yo puedo hacer. Y el perdón provoca una manifestación de amor. Lo que vimos en esta mujer arrojada a los pies del Maestro no es otra señal que sabía que había sido perdonada y estuvo dispuesta a hacer lo que tenía que hacer. No ganó su salvación por sus actos, ganó su salvación por haber creído. Y hoy para ti el perdón está disponible. Hoy para ti el perdón está al alcance de simplemente creer en que Cristo, a través de su cruz, pagó el precio por tus faltas. Tienes que decidir aceptarlo, tienes que decidir creerlo. No se trata de que simplemente digas yo lo acepto. Ese es el principio de muchas cosas, pero tu vida tiene que comenzar a moverse conforme al ejemplo de la vida de Cristo. Tienes que comenzar a leer la palabra y darte cuenta el movimiento que hicieron los apóstoles y la primera iglesia. Tienes que comenzar a entender que bajo sus principios es como vivo en obediencia, que si no tengo su palabra como referencia, estoy tomando mis propias decisiones y entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si no sigo su voluntad, estoy rechazando a aquel que tomó mi lugar por el perdón de mis faltas. Ponte de pie en esta hora y permítame orar por aquellos que están a través de las redes sociales. Señor Padre eterno, Padre bueno, en esta hora, Señor, te presento a cada uno de los que nos están viendo aún a la distancia. Señor, oramos y pedimos que este mensaje, Señor, transforme su espíritu. Señor, active en ellos la necesidad de correr a ti. No por huirle, Señor, al castigo, sino porque han entendido el amor que hay en ti.
Yo te pido, Padre, que puedan recibir el perdón de sus faltas, que puedan convencerse, Señor, como esta mujer, a pesar de sus pecados, Señor, que en ti hay perdón, que en ti hay paz, que en ti hay libertad. Para que todo este mensaje pueda tener efecto en tu vida, necesitas hacer una simple oración. Si estás dispuesto a dar el paso, repite conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí, pero que al tercer día resucitaste de entre los muertos, que tu sangre limpió mis pecados y que hoy vivo en perdón y vivo en libertad porque tú tomaste mi lugar. Te doy gracias, le doy gracias al Señor por tu vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.